En las horas que siguieron a mi asesinato, mientras mi madre hacía llamadas telefónicas, mi padre empezaba a ir de puerta en puerta por el vecindario buscándome. El señor Harvey destruyó una madriguera del campo de trigo y se llevó los trozos de mi cuerpo en un saco. Pasó a 2 casas de distancia donde estaba mi padre hablando con la señora Starkin y siguió el estrecho sendero que dividía las propiedades con 2 hileras de setos enfrentados. El bug, el bog de los Osweier y los Solidago de los Steed rozó con el cuerpo de las robustas hojas verdes al pasar, dejando atrás rastro de mí, olores de que el perro de los Gilbert más tarde rastrearía hasta dar con mi codo, olores que el aguanieve y la lluvia de los 3 días siguientes borrarían antes de que los perros policía tuvieran ocasión de pensar en ello siquiera. Me llevó a su casa y lo esperé mientras él entraba a lavarse. Cuando la casa cambió de manos, los nuevos propietarios se quejaron de la mancha oscura que había en el suelo del garaje. Al mostrar la casa a posibles compradores, la agente inmobiliaria explicaba que era una mancha de aceite, pero era yo que había goteado del saco del señor Harvey y me había derramado por el cemento. La primera de mis señales secretas al mundo. Tardaría tiempo en darme cuenta de lo que sin duda ya habréis deducido, que yo no era la primera niña a la que él había matado. Había sido que debía sacar mi cuerpo del campo. Había sabido observar la meteorología y matar con nivel de precipitación ni demasiado alto ni demasiado bajo, porque eso dejaría a la policía sin pruebas, pero no era tan meticuloso como la policía quería creer. Se le cayó mi codo, utilizó un saco de tela para llevar mi cuerpo ensangrentado, y si alguien que fuera hubiera estado observando, tal vez le habría extrañado ver a su vecino caminar entre 2 propiedades por un paso que era demasiado estrecho hasta para los niños que se divertían, imaginando que los setos enfrentados eran una guarida, mientras se frotaba el cuerpo con el agua caliente de su cuarto de baño de barrio residencial, uno con la misma distribución que compartíamos Lindsay, Buckley y yo. Sus movimientos fueron lentos, no ansiosos. Notaba cómo le invadía la calma. Dejó apagada la luz del cuarto de baño y sintió como el agua caliente se me llevaba. Y entonces pensó en mí, mi grito amortiguado en su oído, mi delicioso gemido al morir, la maravillosa carne blanca que nunca había visto el sol, como la de un bebé y que se había abierto tan limpiamente bajo la hoja de su cuchillo. Se estremeció bajo el agua caliente, un placer hormigueante que le puso la piel de gallina por los brazos y las piernas. Me había metido en un saco de tela impermeabilizado y arrojado en él la espuma de afeitar y cuchilla que tenía en el estante de tierra, su libro de sonetos y por último el cuchillo ensangrentado. De esos objetos daban vueltas en mis rodillas los dedos de mis manos y mis pies, pero él se acordó de sacarlas del saco. Era de noche. Antes de que mi sangre volviera demasiado pegajosa, al menos rescató los sonetos y el cuchillo. En mis veladas musicales había toda clase de perros, y algunos, los que más me gustaban, levantaban la cabeza cuando faltaban algo interesante en el aire. Si el olor era lo bastante fuerte y no conseguían identificarlo enseguida, o si cómo podía ocurrir, sabían exactamente qué era. En sus cerebros entornaban bistec crudo, lo rastreaban hasta dar con la fuente, y frente a la fuente del olor en sí, la verdadera historia decidía qué hacer. Así era como funcionaba. No renunciaban a su deseo de averiguar de lo que se trataba solo porque el olor era desagradable o su
fuente peligrosa. Lo buscaban en todas partes, lo mismo que yo. El señor Harvey llevó el saco anaranjado con mis restos a una profunda grieta que había a 12 kilómetros de nuestro vecindario, una zona que hasta hacía poco estaba desierta, salvo porque las vías del tren y un taller de reparación de motos cercano. Sentado al volante puso una emisora de radio que durante el mes de diciembre encadenaba villancicos navideños. Silbó dentro de su enorme furgoneta y congratuló tarta de manzana, hamburguesa con queso, helado y café, y se sentía saciado. Cada vez era mejor, sin utilizar nunca un viejo patrón que lo aburriera, sino convirtiendo cada asesinato en una sorpresa para él, un regalo. Dentro de la furgoneta el aire era frío como quebradizo y veía el vaho cuando él exhalaba y me entraban las ganas de palpar mis petros pulmonares. Condujo por la estrecha carretera que discurría entre dos polígonos industriales nuevos. La furgoneta colió al pasar por un bache particularmente hondo y la caja de dentro, cual estaba al saco de mi cuerpo, golpeó contra el neumático repuesto, res- resquebrajando el plástico. Maldita sea, dijo el señor Harvey, pero se puso de nuevo a silbar sin detenerse. Recuerdo haber recorrido un día esas carreteras con mi padre al volante y Buckley acurrucado contra mí. Solo había un cinturón de seguridad para las dos en una salida ilegal. Mi padre nos había preguntado si queríamos ver desaparecer una nevera. La tierra se las tragara, dijo poniéndose el gorro y los guantes. Cordobán oscuro que yo codiciaba. Ya sabía que llevar guantes significaba que eras adulto, mientras los mitones significaba que no lo eras. Para las navidades de 1973 mi madre había comprado unos guantes. Me había comprado unos guantes. Lindsay acabó con ellos, pero ella sabía que eran míos. Los dejó en el borde del campo de trigo. Un día al volver del colegio siempre me quitaba las cosas. ¿La tierra tiene boca?, preguntó Buckley. Una gran boca redonda sin labios, respondió mi padre. Pero Jack, dijo mi madre, ¿sabes que le he pillado fuera de le he pillado fuera gruñéndoles a las lagartijas? Voy, dije. Mi padre había explicado que había una mina subterránea abandonada y que se había derrumbado creando un pozo profundo. Me daba igual, tenía tantas ganas de ver la tierra que se tragaba algo como cualquier niño. De modo que cuando vi que el señor Harvey me llevaba a la cima, no pude menos de pensar en lo listo que sería. Había metido el saco en una caja metálica, colocándome en el centro de todo ese peso. Era tarde cuando llegó y dejó la caja dentro de su wagoner. Mientras se acercaba en la casa de los Flanagan, que vivían en la propiedad donde estaba la cima. Los Flanagan se ganaban la vida cobrando a la gente para tirar en ella sus electrodomésticos. El señor Harvey llamó a la puerta de la pequeña casa blanca y una mujer acudió a abrir. El olor a cordero con romero que salió de la parte trasera de la casa llenó mi cielo y las fosas nasales del señor Harvey. Vi un hombre en la cocina. Buenas tardes, dijo la señora Flanagan. ¿Trae algo? Lo he dejado en la furgoneta, respondió Harvey. Tiene un billete de $20 preparado. ¿Qué hay dentro? Un cadáver, bromeó ella. Era lo último que tenía en la mente. Vivía en una casa bien caldeada, aunque pequeña, y tenía un marido que siempre estaba en casa arreglando cosas, y era amable con ella porque nunca había tenido que trabajar, y un hijo que todavía era lo bastante pequeño para creer que su madre lo era todo en el mundo. El señor Harvey sonrió, pero al ver la sonrisa en sus labios no desvié la mirada. La
vieja caja fuerte de mi padre que por fin me he decidido a traer, dijo. Llevo años queriéndolo hacerlo, no se acuerda de la combinación. Hay algo adentro, aire vacío, adelante. Le echo una mano, se lo agradecería, dijo él. Los Flanagan no sospecharon ni por un momento que la niña sobre la que iban a leer en los próximos años en los periódicos desaparecida, posible muerte, presuntamente asesinada en el campo de trigo. Stolfus, advertencia a los demás jóvenes, el ayuntamiento recalifica los terrenos colindantes con el Instituto Lindsay Salmón, hermana de la niña fallecida, pronunció un discurso de despedida. Estaba en la caja metálica de color gris que un hombre solitario había traído una noche y pagado $20 para tirarla y regresarla a la furgoneta. El señor Herbie metió las manos en los bolsillos. En uno de ellos estaba mi pulsera de colgantes plateada. No recordaba habérmela quitado de la muñeca. No recordaba haberla guardado en el bolsillo de los pantalones limpios. La carnosa yema de su dedo índice pulpó el metal. El agujero del diminuto dedal y el de los radios de la rueda de la bicicleta que giraban a la perfección. Al bajar por la carretera 202 se detuvo junto al arcén. Se comió un sándwich de embutido de hígado que se había preparado un poco antes ese día y condujo hasta un polígono industrial que estaban construyendo al sur de Downingtown. No había nadie en la obra. En aquella época no había vigilancia en los barrios residenciales. Aparcó el coche cerca de una letrina portátil. Tenía una excusa preparada en el caso poco probable de que necesitara una. Era ese periodo inmediatamente posterior a mi asesinato en el que yo pensaba que el señor Herbie y en cómo vago por las lodosas excavaciones y se perdió entre los bulldozers durmientes cuyas monstruosas muelas resultaban terroríficas. En la oscuridad del cielo de la tierra estaba azul oscuro esa noche y en esa zona abierta el señor Harvey alcanzaba a ver kilómetros a lo lejos. Yo preferí quedarme con él, contemplar con él los kilómetros que tenía ante sí. Quería ir a donde él fuera. Había dejado de nevar y soplaba el viento. Se adentró en lo que su instinto de albañil le dijo que no tardaría de ser un estanque artificial, y se quedó allí parado, palpando los colgantes por última vez. Le gustaba la piedra de Pensilvania en la que mi padre había grabado mis iniciales. Mi colgante favorito era la pequeña bicicleta, de modo que la arrancó y se la guardó en el bolsillo. Arrojó la pulsera con el resto de colgantes al estanque artificial que no iba a tardar en construir. 2 días después de la Navidad vi al señor Harvey leer un libro sobre los pueblos Dogon y Bambara de Mali. Observé cómo se le encendía una bombilla mientras leía sobre la tela y las cuerdas que utilizaban para construir refugios. Decidió que quería volver a construir algo, experimentar como había hecho con la madriguera, y decidió por una tienda ceremonial como la que describía su libro. Reuniría los sencillos materiales y montaría en unas pocas horas en el patio trasero. Después de haber hecho añicos todas sus botellas, mi padre lo encontró ahí fuera. Hacía frío. El señor Harvey solo llevaba una camisa fina de algodón. Había cumplido los 36 ese año y probaba las lentillas duras. Estas hacían que sus orejas
Estas hacían que sus ojos estuvieran perpetuamente inyectados en sangre y que mucha gente, entre ellos mi padre, creían que que les había dado la bebida. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre. A pesar de las enfermedades cardíacas que me habían padecido los hombres Salmón, mi padre era robusto, era más corpulento que el señor Harvey, de modo que cuando rodeó la parte delantera de la casa de tejas verdes, él entró en el patio trasero y vio levantar lo que parecían postes en una portería de fútbol. Se le veía campechano y capaz iba flotando. Después de haberme visto en los cristales rotos, lo vi cruzar el césped con tranquilidad, como los chicos cuando van al instituto. Se detuvo cuando le faltaba poco para tocar con la mano el seto de Sauco, el señor Harvey. ¿Qué es eso?, volvió a preguntar. El señor Harvey se detuvo el tiempo justo para mirarlo y volvió de nuevo a lo que ocupaba, una tienda. ¿Y eso qué, señor Salmón?, dijo. Siento mucho lo ocurrido, irguiéndose. Mi padre respondió con la palabra rigor. Gracias. Era como una roca encaramada en su garganta. Siguió en un momento de silencio y entonces el señor Harvey, al darse cuenta que mi padre no tenía intención de marcharse, le preguntó si quería ayudarle. Así fue como desde el cielo vi a mi padre construir una tienda con el hombre que me había matado. Mi padre aprendió gran cosa. Aprendió a atar piezas arqueadas, postes dentados y a colocar entre esas piezas varas más flexibles para formar semi-arcos en el otro sentido. Aprendió a juntar los extremos de esas varas y atarlas a los travesaños. Se enteró de que lo hacía por el señor Harvey. Había estado leyendo sobre la tribu Imesurej y había querido reproducir exactamente una de sus tiendas. Se quedó allí de pie, reafirmando en la opinión del vecindario de que era un hombre raro. De momento eso fue todo, pero cuando acababa la estructura, un trabajo de una hora, el señor Harvey entró a su casa sin dar ninguna explicación. Mi padre supuso que era un descanso, que el señor Harvey había entrado para hacerse un café o prepararse una tetera. Se equivocó. El señor Harvey había entrado en la casa, subido a la escalera para comprobar si el cuchillo de trinchar que había dejado en la mesilla de noche de su cuarto seguía ahí. En ella también tenía el bloc donde a menudo en mitad de la noche dibujaba los diseños dibujaba los diseños que veía en sueños. Miró dentro de una bolsa de papel arrugado de la tienda de comestibles. Mi sangre se había ennegrecido a lo largo del filo. Recordar lo que había hecho en la madriguera le hizo rememorar lo que había leído sobre la tribu, en particular al sur de Ayr, como cuando construían una tienda para una pareja recién casada. Las mujeres de la tribu hacían la tela que la cubría lo más bonito posible. Fuera había empezado a nevar. Era la primera vez que nevaba desde mi muerte, y a mi padre no se le pasó por alto. Puedo oírte, cariño, me dijo, aunque ya no hablara. ¿Qué pasa? Me concentré mucho en el geranio muerto que él tenía en su línea de visión. Pensé que si lo lograba que floreciera, él tendría su respuesta. En mi cielo floreció. En mi cielo los pétalos de geranio se arremolinearon hasta mi cintura. En la tierra no pasó nada, pero a través de la nieve advertí lo siguiente. Mi padre miraba la casa verde con otros ojos. Había empezado a hacerse preguntas. Dentro del señor Harvey se había puesto una gruesa camisa de franela, pero en lo primero que se fijó mi padre, que llevaba entre los brazos un montón de lo que parecían sábanas de algodón blancas. ¿Para qué son?, preguntó mi padre. De pronto no podía dejar de ver mi cara. Estaba impermeabilizada, respondió el señor Harvey. Al pasarle unas
cuantos a mi padre. Le rozó los dedos con el dorso de su mano. Sintió una especie de electroshock. ¿Usted sabe algo?, dijo mi padre. Él le sostuvo la mirada, pero no hablaron. Trabajaron juntos mientras nevaba muy poco, y al moverse mi padre experimentó una oleada de adrenalina. Reflexionó sobre lo que sabía. Habían preguntado a ese hombre dónde estaba el día que yo desaparecí. Había visto a alguien, a ese hombre, en el campo de trigo. Sabía que habían interrogado a sus vecinos de manera metódica. La policía había ido de puerta en puerta. Mi padre y el señor Harvey extendieron las sábanas sobre el arco aboleado, y las mujeres a lo largo del cuadro formado por los travesaños que unían los postes de manera de horquilla. Luego colgaron el resto de las sábanas de esos travesaños de modo que los extremos rozaran el suelo. Cuando hubieran terminado, la nieve se habría sentado poco a poco en los arcos cubiertos. Se coló por los agujeros de la camisa de mi padre y formó un montoncito en la parte superior de su cinturón. Suspiré y me di cuenta de que nunca más saldría corriendo con Olda a jugar con la nieve, ni empujaría a Lindsay en un trineo. Nunca enseñaría a mi hermano pequeño a hacer bolas compactas de nieve, aun sabiendo que era un error. Estaba sola en un mar de pétalos brillantes en la tierra. Los copos de nieve caían con delicadeza e inocencia como una cortina. Dentro de la tienda, el señor Harvey pensó en la novia virgen que un miembro de los Imezureg traería a lomos de un camello. Cuando mi padre se le acercó, el señor Harvey levantó la mano con la palma hacia él. Ya es suficiente, dijo. ¿Por qué no se va a casa? Había llegado el momento de que mi padre dijera algo, pero lo único que se le ocurrió fue Susie. Susurró, y la segunda sílaba salió disparada como una serpiente. Acabamos de construir una tienda juntos, dijo el señor Harvey. Los vecinos nos han visto, ahora somos amigos. ¿Usted sabe algo?, repitió mi padre. Váyase a su casa, no puedo ayudarle. El señor Harvey no sonrió ni dio un paso adelante. Se retiró en la tienda municipal y dejó caer la última sábana de algodón blanco con sus iniciales.